En tiempo real. Pauta de análisis. 8:34, estamos en Pauta Análisis, ya están con nosotros instaladísimos en estudio Isabel Pla, exministra, presidenta de la Corporación Somos Mujeres, y Carlos Correa, consultor y académico, nuestro panelista también de viernes aquí, arrancando, cerrando la semana y arrancando el día. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Isabel. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar Ahí, más cerquita el micrófono. Eso. Oigan, bueno, vamos un poquito a la política, después podríamos retomar también la discusión sobre narcocultura, pero esta ha sido una semana que, lo decía Cristian Valdivieso al comienzo, decía, qué increíble, porque después del postplebiscito el gobierno pudo haber tenido un aire, o el oficialismo pudo haber tenido una bocanada de oxígeno, y se ha dedicado más bien a ahogarse a sí mismo, a trapicarse, con lobby, que ha sido cada vez las discusiones más enredadas, con diferencia respecto a la estación de Ricardo Yáñez y qué hacer ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo están viendo ustedes con Giorgio Jackson? Vamos a partir por Isabel Pla. ¿Cómo estás viendo tú este debate político? Está bueno, entretenido está, digamos, pero ¿tiene algún sentido? Entretenido para los que nos gusta la política, claro. Está, pero... Yo creo que este es un gobierno que en tiempos de paz le ha costado la gestión y le ha costado sacar adelante su agenda. Tuvo una luna de miel súper cortita y ha tenido muchos problemas. Básicamente yo los asocio a falta de experiencia, pero también a malas ideas, una concepción, digamos, de la vida política y de la vida social que yo creo equivocada. Si en tiempos de paz ha sido así, imagínate en tiempos de campaña. Entonces creo que por una parte, se vienen, digo. Claro, pero ya se está notando una tensión cada vez mayor al interior de las izquierdas, o sea, entre las dos izquierdas. ¿Quién gobierna? Y cada vez esa tensión va a ser mayor porque empiezan, particularmente yo creo el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Frente Amplio va a querer ir perfilándose y distanciándose del Partido Socialista. La primera pelea es quién gobierna. ¿Pero quién Porque gobierna hoy día? ¿Gobierna el socialismo democrático o está gobernando el Frente Amplio? Bueno, hay que ver el comité político, pues, Claudia. Ya, es que el comité del Interior, sí, pero también está... Sexpress. Pero está Camila Vallejo, son los ministerios máquinas. ministra Jara. Son los ministerios, son Sí, el centro de operaciones. cabina de timón. Sí. Esa es la verdad. Carlos Correa, ¿quién está gobernando en este minuto, el Frente Amplio o Socialismo Democrático? La pregunta puede ser evidente, pero no lo es. No, para nada, no. No, lo que nosotros estamos viendo es una especie de juego dinámico de poder entre las dos coaliciones, y esa es la causa de muchos de los problemas que ustedes relatan, que efectivamente no es que gobierne una coalición u otra, sino que, mira, cuando el gobierno partió antes del plebiscito, gobernar el Frente Amplio y el Socialismo Democrático estaba la tesis de los anillos. ¿Se acuerdan de esa tesis que era de Giorgio Jackson? De Giorgio Jackson, por cierto, que era que este es un gobierno del Frente Amplio más PC y el Socialismo Democrático son unos señores invitados que los tenemos acá porque necesitamos tener mayoría, pero no somos nosotros. Después del plebiscito, efectivamente las cosas cambiaron y ahí entró la ministra Toá y efectivamente el Socialismo Democrático se convirtieron, la tesis de tenemos el gobierno, tenemos el Estado pero no el gobierno, o sea, el Socialismo Democrático eran los obreros y obreras y el Frente Los que Amplio sabían hacer la pega porque la habían hecho por años de años. y el Frente Amplio estaba como en el timón de mando, más bien tenía la conducción estratégica del gobierno. Creo que después del segundo plebiscito las cosas se han confundido y en efecto, como ustedes describen, las coaliciones están en un momento de tensión grande, y a eso llegamos al cónclave. Creo que los episodios, para hacerlo en concreto, por ejemplo, el tema de la denuncia, la querella de Giorgio Jackson contra Fidel Espinosa, puede parecer un incidente menor, pero en Chile el país cambió por la cuestión del sacristán y cosas así. Es como la cuestión del sacristán del gobierno actual, esta querella. Así, ese es el simbolismo que tiene. Y ahí uno se pregunta, claro, porque ahí la responsabilidad es básicamente de Giorgio Jackson. Uno pensaría que eres Giorgio Jackson el que no está pensando en sí mismo y no en el gobierno, o en su propio gobierno, sino que está poniendo su agenda sobre la mesa. Y la pregunta es ¿qué podría haber hecho, qué puede hacer todavía el gobierno para ordenar esto? Porque hay cosas que no puede controlar. Si todos los gobiernos, los últimos gobiernos han tenido crisis y la gracia probablemente está en cómo se enfrenta y se maneja esa crisis. Pero no todos, la formalización del general director de Carabineros no lo puede controlar el gobierno. Bueno, mira, un punto sobre el exministro Giorgio Jackson, que
yo creo que es bien importante reconocer que todos los chilenos tienen derecho, ¿cierto?, a recurrir a la justicia y sienten que su honra ha sido lesionada. Sí, y no es poco tener toda la decisión de cuidar tu nombre y tu apellido. Y eso está muy bien. Pero también que la primera actividad pública del ministro, del exministro, después de haber salido del gobierno, sea un acto para resarcir su propio nombre, dice mucho también del carácter del Frente Amplio en general y de su máximo líder hasta hace poco como Giorgio Jackson. Sí. ¿Te parece como muy autorreferido? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que el Frente Amplio además se ha dedicado a lesionar la honra de las personas, se lesionó durante muchos años, se dedicó a eso, de cientos de personas entre las que me encuentro también y prácticamente todos los ministros y subsecretarios del gobierno anterior. También teníamos el mismo derecho de recurrir, ¿cierto?, a la justicia, pero me parecía muy impúdico hacerlo en plena pandemia, con las esquilas todavía del estallido. O sea, uno cuando está en política siempre tiene que mirar, no se tiene que mirar a sí misma primero y a su familia y a su honra y a su, entre comillas, apellido, sea cual sea el apellido, sino que también es muy importante mirar el contexto. Y el momento no es el correcto. O sea, es un momento en el que el país está pasando una crisis que por supuesto no puede atribuirse completamente al gobierno, del que formó parte él y que encabeza el Frente Amplio, porque no se nos olvide que el presidente Boric es del Frente Amplio. Bueno, es que por eso pregunto quién gobierna, porque el presidente es el ícono y es el líder del Frente Amplio. Y me llama mucho. Y su equipo será socialismo democrático, pero él es un hombre del Frente Amplio. No sé si que Carlos va a estar de acuerdo. Siempre los presidentes están todos los días definiéndose entre un camino y otro, entre gustarle a lo suyo o reconquistar el corazón de su mayoría electoral. Siempre está en eso. ¿Le pasó a Sebastián Piñera? Yo creo que le pasó permanentemente. Yo creo que el presidente Piñera normalmente optaba por reconquistar su mayoría electoral y eso le generaba cierto mucho raspacacho interno. Y yo creo que el presidente Boric a veces tiene oportunidad de reacercarse otra vez a la mayoría, pero opta, ¿cierto?, por tener tranquilo a su tribu. A ver, voy a partir por el tema Jackson Espinosa. Primero, el ex diputado Jackson y ex ministro tiene todo el derecho a defender su honra y creo que en efecto se dijeron cosas de él que no eran correctas, hay que se requiere una disculpa. Hay 3 hechos que están en la querella. Lo voy a poner por orden de gravedad. Primero, lo más grave es las cosas que dijo este señor Errázuriz en redes sociales, que son impresentables, y la verdad que este señor sería bueno que en tribunales de una vez por todas dé las explicaciones, porque vive mintiendo en redes sociales y se refirió a Jackson varias veces como delincuente, siendo que Jackson no puede simpatizar o no. No está acreditado. Pero no tiene nadie puede acusar a otra persona de... No lo han formalizado por nada. No lo han formalizado por nada, ni siquiera está investigado. Entonces, este señor Errázuriz tiene como costumbre, para llamar la atención, insultar a autoridades. Entonces sería bueno que dé la explicación en tribunales. La segunda, la carta de la UDI, que yo creo que dentro de la propia UDI reconocieron que se habían pasado varios pueblos, tanto que nadie quiere decir quién le escribió. Le pregunté a Gonzalo Miller, oye, ¿quién le escribió Gonzalo Miller Miro Valtecho? No, Gonzalo Miller no fue. Sí me dijo, yo no fui. ¿Quién fue, Isabel? Yo no fui. No, yo no sé, pero yo creo que sale más bien del ámbito de la bancada de diputados. No, yo le digo Gonzalo Miller porque es amigo mío y hacemos un programa todos los miércoles, siempre aprovecho para pasar el aviso. Pero no, esa carta efectivamente también acusan al ex ministro, todavía era ministro, de cosas bastante graves. En tercer lugar, efectivamente, Fidel Espinosa, que dijo que era el líder de una banda. Yo no sé, bueno, tienen que terminar los tribunales, pero acá más allá de la cosa judicial, en ese punto en particular, yo creo que sí había y no estoy de acuerdo con Isabel, había un punto político. O sea, querellarse contra un senador de un partido de la coalición, independiente de que a lo mejor desde el punto de vista legal tuviera razón, no estoy juzgando eso y respetando el derecho a defenderse, creo que iba a generar de todas maneras una discusión política como la que ha habido, y en eso Jackson debió haberlo ponderado. No él, no su equipo jurídico, sino él como persona, como político, sobre todo porque él dijo que quiere volver a la política. Y a veces en la política hay que tragarse harto animalito y quedarse callado hartas veces, la Isabel lo sabe, en aras de que efectivamente uno está por un interés mayor. Y si uno no tiene el cuero duro, yo creo que mejor que se dedique al voleibol,
Le lo digo sinceramente. Entonces yo creo que lo de... Claro, la política es muy ruda, Sí. entonces te Sí, llama la claro, atención que decía. siendo tan jóvenes, cuando ellos han sido rudos, y la Sí. primera rudeza que Sí, reciben, entonces, ay, al menos en el caso de, reconociendo que a veces el senador Espinosa es un poco imprudente, pero creo que en ese punto debe haber primado el político y haber entendido que querellarse criminalmente. Demandar. No, es demanda contra Fidel Espinosa, porque por un tema de que, en el fondo, si no, hay que pedir el desafuero. Esa fue la explicación de por qué no se... igual, Pero de todas maneras, el tema de la bancada es una preacción judicial. Sí, de todas Pero maneras. el caso estoy diciendo de Fidel Espinosa. Sí, de todas maneras iba a generar una reacción de ese tipo y yo creo que efectivamente él no en esa parte puso su honra por encima de los intereses del gobierno. Ese en particular. Y los otros dos casos yo encuentro que está bien que efectivamente va a los tribunales. Hay un dato que deberíamos considerar, que a lo mejor pasó en el análisis que hizo Giorgio Jackson. El senador Fidel Espinosa no es tampoco el senador más querido por el partido No. o por la directiva. No es que estás tocando una figura icónica. Hay una tensión, Sí, tú lo sabes bien, Carlos. pero es un voto, Claudia. Es un voto. Es No, un es que voto yo en un solo Senado que pongo está, el dato, pero... pongo el dato, simplemente. Y yo que te a voy lo a mejor decir, se y el confió en caso, eso. y lo de la UDI es muy grave. Jackson presenta una preacción judicial, que entiendo que es el juzgado, el tribunal, el que va a decidir si le van a entregar antecedentes, entonces él va a decidir si es querella, denuncia. Pero suponte que fuera una querella contra la bancada. Todos. ¿Él va a silenciar a una bancada entera de diputados? ¿Esa es la relación que quiere tener el mejor amigo del presidente de la República con Sí, uno pero- de los dos partidos Pero más grandes de la oposición? Isabel, yo creo, nuevamente, yo no tengo por qué defender al diputado No, pero, Jackson. pero está bien. Si la carta fue una sí, torpeza. mi no simpatía cabe por duda. él no es pero muy ¿qué amplia. pero Pero yo creo que la pretende UDI desaforar No, a 24 No, diputados. pero la UDI yo creo que le dé una explicación, porque la carta lo acusa de delitos. Y de hecho, en privado, acá mismo, yo sé que tú también compartes eso, en privado uno le pregunta a la gente de la UDI y reconocen que efectivamente se pasaron varios pueblos. Sí. Entonces, la manera como se resuelve eso, creo yo, es que la UDI, hidalgamente, si efectivamente en política cualquiera se puede equivocar, diga, mira, ¿sabe qué? Disculpe, señor Jackson, nosotros nos equivocamos, lo acusamos de algo que efectivamente usted no cometió. Y yo creo que con eso en tribunales el asunto queda resuelto. Ya, una disculpa pública. También, supuestamente, en el caso de Fidel Espinosa podría también ocurrir eso. Pero no sé si ya es muy tarde, porque ya están Yo presentadas encuentro las que uno acciones. recibe en la vida política lo que va sembrando también. Hay muchas personas que fueron acusadas por el propio Giorgio Jackson y sus personas más cercanas de cómplices, de asesinatos, de atropello a los derechos humanos, de delitos. El solo hecho de presentar y firmar y apoyar y votar a favor de dos acusaciones constitucionales, una de las cuales le imputaba delitos claramente al presidente de la República. O sea, está bien, yo Sebastián Piñera. yo Estado de Derecho. Las personas tenemos en Chile todas las garantías de presentarnos ante los tribunales si sentimos que tenemos una garantía que ha sido atropellada. Yo no voy a negar ese derecho. Cada uno decide Pero si nadie lo lo ejerce niega o no. eso, si el punto Pero es político. claro, en política hay una ponderación también ante la opinión pública. Entonces, uno dice, ¿para qué hice caso y no presenté querella? Sí, no, de todas maneras, pero... no, o sea, Claro, más pero de tal eso vez la hay que- equivocada fuiste sí. tú, ¿no? Yo estoy hablando de mí, pero no mira, es personal, estoy Sí. pensando Yo creo que, en yo otra creo que hay que hacer un persona. acto de justicia. O sea, efectivamente, cuando fue ministra, Isabel fue acusada de cosas que fueron bastante injustas y fue, además de eso, acosada de maneras que no corresponden a las propias de un debate democrático. Y varios de los actores, tiene razón, o sea, varios de los actores acusaron a la ministra casi de complicidad, y cuando efectivamente los hechos indican todo lo contrario. La ministra creo que ejerció correctamente su rol cuando tú eras ministra, y además de eso las encuestas lo decían. Finalmente era una ministra popular, fue al Congreso, que el lugar no se discute, eso es verdad. Y también es cierto que, como lo ha reconocido el propio presidente de la República, la acusación constitucional al presidente Piñera estuvo de más. Esos son hechos de la realidad. Pero yo creo también de que, en efecto, debiéramos empezar a volver y a dejarnos de la política de las trincheras, empezar a acusarnos unos a otros de delito. Creo que es una práctica que debiera, efectivamente, y dejar a los tribunales que investiguen los delitos de verdad. Pero yo creo que es más que una práctica, fíjate, lamentablemente. Ahora ya saliendo del área chica, del área Jackson, yo si fuera una práctica sería un poco más fácil erradicarla, pero yo creo que es una tendencia global. La política solo de la confrontación, porque es la que está generando rédito. O sea, el odio, para ponerle una palabra simple,
el odio está siendo muy rentable electoralmente. Y ningún sector político, ningún partido quiere asumir el costo de lo que significa bajar esos niveles de odio y por tanto distanciarte de tu posible audiencia. Va a ser súper difícil. Sí, ¿te acuerdas de un libro que se llama Sin Palabras? Ay, bueno, oye, y bien, recomendémoslo. Son íntimos amigos. Sí. No, mira, a ver, la Claudia, ustedes que son súper matea. Sin Palabras es un libro que escribió hace 5 o 6 años el presidente del directorio del New York Times, es un inglés. Ya nos vamos a acordar. Sin Palabras, está en todas las librerías. Y es un libro que yo se lo recomiendo a toda la gente que tiene interés en la política, pero particularmente a los periodistas. Porque estudia justamente el escenario actual de la confrontación política, y lo que renta y lo que no renta y lo que le renta a los medios también. Bien. A ver, Isabel Pla, exministra, presidente de la Corporación Somos Mujeres, Carlos Correa, consultor. Mark Thompson es el... Mark Thompson. Perfecto. Presidente del New York Times. Sí, gracias, y exdirector general de la BBC, además. A ver, y Carlos Correa, vamos a pasar de este tema que es muy interesante también a otra fase que a lo mejor es la que no estamos viendo, que es la ciudadanía. Y lo quiero poner en 2 puntos. Uno, la verdad es que las goteras o la lluvia de denuncias sobre corrupción en municipalidades distintas. Tenemos ahora, ¿no es cierto?, una situación compleja con Katy Barriga en la municipalidad de Maipú. Hemos tenido esta semana denuncias graves en la municipalidad de Las Condes. Supimos, bueno, el caso, para qué decir, Vitacura, que la verdad es que todos los detalles eran impresionantes, y podríamos hacer este barrido por varias regiones, ciudades y comunas del país. Y eso atañe derechamente al cotidiano de la ciudadanía, porque si existe un lugar donde la ciudadanía lo primero que hace es ir, esa es su municipalidad. Entonces, ¿estamos realmente mirando donde realmente la corrupción está entrando como cáncer en el sistema? Yo creo que ahí hay que poner una atención mayor, ¿no? De todas maneras. Bueno, por esas cosas, también la Contralora subrogante, y que espero que el Contralor definitivo lo ratifique, creó una división especial por el tema municipio y gobiernos regionales. Porque en efecto, en los municipios se convirtieron de hace mucho tiempo en una tierra de nadie, y casos ha habido de todo tipo, de todos los colores. Aquí no hay un comportamiento que es la derecha o la izquierda. Y en años de elecciones municipales, en efecto, nos faltan mecanismos. Quizás es un asunto que se debiera conversar a raíz de lo que la Contraloría va a descubrir, que va a ser mucho más. Nos faltan mecanismos suficientes de control respecto a las municipalidades. Teóricamente, los consejos funcionan como contrapeso del alcalde. Dicen que no tienen suficientes facultades. Pero eso es lo que dicen los concejales cuando uno los entrevista en estos casos, digamos. La verdad es que tienen bastantes facultades, pero lo que está ocurriendo es un fenómeno que incluso alguna vez salió un reportaje, que es una especie de captura de los concejales. O sea, si uno revisa cualquier presupuesto de cualquier municipalidad y empieza a ver los viajes de los concejales, que se los financia el municipio, uno ve que finalmente los alcaldes capturan concejales por la vía de financiarle viajecito, parquecito y cosas de ese tipo. Y por eso no fiscalizan, dicen. Y finalmente no fiscaliza, y finalmente empieza como el juego así, como las cachetadas de payaso. Si ya yo hago que te fiscalizo y lo demás. Entonces no son realmente un contrapeso, porque son capturables por un alcalde, y que finalmente por las particulares que tiene el Estado, el alcalde se convierte en pequeño rey, y quedamos en el espacio de poca fiscalización. Isabel Pla. Sí, yo conozco bastante en el mundo municipal, fui concejal de esto, y yo te quiero aprovechar de decir que es una actividad muy bonita, y qué pena que esté siempre rodeada de todo esto. Yo, mira, primero creo que es bien importante que tengamos claros que los hechos que están dando vueltas son de naturaleza distinta. O sea, el caso de Raúl Torrealba en Vitacura no tiene nada que ver ni con el de Katy Barriga, ni mucho menos con el de Las Condes. Pero estamos hablando de otra cosa. Pero espérate, es que porque en blanco y negro, la gente que nos está escuchando creerá, ¿cierto?, que todos los alcaldes se llevaron sobrecitos con plata, que es el caso de Vitacura. No. Mira, yo creo sinceramente que y esto es así, y no hemos estado mirando, no se ha modernizado la ley municipal, esa es la verdad. Y las municipalidades necesitan modernizarse en varios sentidos. Por una parte, mayores exigencias para quienes están cumpliendo altas responsabilidades al interior de las municipalidades, direcciones. No hay competencia, y normalmente son cargos son profesionales y todo, pero son cargos capturados por el partido también que está gobernando. Después, mayores atribuciones a los alcaldes, porque aunque ustedes no lo crean, los alcaldes no tienen hoy las atribuciones que tienen los ministros cuando llegan a sus respectivas carteras, ¿verdad?, para poder nominar
designar personas que ocupan cargos de alta responsabilidad. El alcalde se tiene que comer lo que hay. Y eso hace muchas veces la diferencia. Y también, por supuesto, modernizar el control interno y también los niveles de transparencia. Me contaba alguien ayer, por ejemplo, que estaba haciendo un estudio en varias municipalidades que desde el año 2002 que no se suben las reuniones de lobby del alcalde, por ejemplo. O sea, te fijas, no estamos... las municipalidades están funcionando con una norma anticuada y que no tienen los estándares de eficiencia y de exigencia de hoy día. Respecto de Las Condes, porque eso te yo de ahí preguntar, tengo Isel, porque soy es vecina, el partido de la UDI, yo además. soy vecina de Las Condes, me interesa mucho, asisto mucho a las cosas que hacen en la Corporación Cultural, en fin. No soy íntima amiga, pero tengo simpatía y cariño por la alcaldesa y soy además militante de la UDI. Yo tengo la confianza, ella está enfrentando una situación difícil, pero tengo la confianza que va a lograr, porque lo está haciendo, aunque no se note, que va a lograr desatar los nudos de corrupción y de malas prácticas que están anquilosadas en distintas áreas de esa municipalidad, que se arrastran desde luego desde hace mucho tiempo y que incluso no tienen que ver necesariamente con las administraciones políticas. Por eso que les digo que es muy importante revisar las normas respecto a las designaciones en cargos de alta responsabilidad. Pero Isabel, una cosa, nos queda poco si tiempo. pueden haber déficits comunicacionales, eso lo entiendo. No, pero en ese caso, yo tengo confianza en que la alcaldesa está efectivamente haciendo un trabajo que ha sido muy doloroso y muy difícil, porque además hay una resistencia, te fijas, mira lo que le pasó a Camila Merino, que tiene a la mitad de los funcionarios, claro, hay una resistencia. ¿Cuál es el ímpetu adentro? Proteger a tu compañero, proteger tu mala práctica. Y entonces estoy segura que va a salir adelante sin perjuicio de que pueden haber déficit comunicacional. El tiempo voló, Sí. son 8:55. Carlos Correa, para hacer ahí el punto final, el remate. No, mira, yo creo que vamos a ver este año bastante de esto. Primero, muchas de estas cosas son consecuencia también de que en efecto se limitó la reelección de los alcaldes. Si no, tendríamos una especie como emperadores de las cuales no sabríamos nada, y los nuevos alcaldes en eso abren de repente puertas complicadas. En el caso de Maipú, por ejemplo, fue el alcalde que entró, el que hizo las denuncias, y en tiempos municipales vamos a tener, y nuevamente yo creo que lo importante es que el contralor que venga mantenga la línea que tiene la contralora subrogante de tener una división especial para las municipalidades, porque no podemos permitir que tengamos, tengamos zonas oscuras en el Estado y donde efectivamente la plata se dilapide, y sobre todo porque es plata que va directa a los vecinos. Carlos Correa, Isabel Plan, muchas gracias por Gracias a esta ustedes. conversación de viernes aquí. Sí, qué gustazo tenerlos acá. Pauta de Análisis.